nadie tiene nada que observar. Estábamos, una vez que habíamos definido un concepto que designábamos con tantas palabras diferentes, por una parte la forma, por otra parte la forma, por otra parte la posibilidad, o sea, las condiciones de la posibilidad, por otra parte lo a priori, por otra parte lo puro, ¿no? Términos propios que teníamos que introducir porque luego podréis encontrar unas veces uno y otras veces otro de esos términos. Hemos introducido este concepto, que es el concepto, digamos, por así decir, no el concepto de lo que es no algo que haya, sino en qué consiste en general que haya algo, ¿no? Es decir, en qué consiste la validez en general, en qué consiste que determinadas representaciones que tenemos, pues efectivamente las consideremos válidas, evidentemente siempre con algún riesgo de equivocarnos, pero justamente el riesgo de equivocarnos, ya sea claro antes, justamente ese reconocimiento del riesgo de equivocarnos equivale a efectivamente tener la distinción entre válido y no válido, poseer la frontera, por así decir, entre válido y no válido, ¿no? Poseer la frontera entre válido y no válido, que de no todo puede conectar con todo, decíamos, y por eso pues a veces resulta que nos despertamos, o nos despertamos o nos dormimos, pero lo que no puede ser es que todo seguido sea vigilia, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hay por lo tanto algo así como un horizonte, un ámbito, un espacio, que es el espacio de la validez, ¿no? Que es el espacio de la validez. Por lo tanto, el espacio del conocimiento, o el espacio de la experiencia, puesto que habíamos quedado en que estamos entendiendo por conocimiento, no otra cosa, por conocimiento, no el que ciertas representaciones las tengamos, ¿no? Sino el que sean válidas, ¿no? Bueno, entonces, hay un cierto espacio que es el espacio de la validez, por lo tanto el espacio de lo que en efecto es conocimiento, el espacio de lo que en efecto es experiencia. Siempre podremos mantener algunas dudas sobre si algo está o no está ubicado en ese espacio, sobre si nos vamos a despertar dentro de un minuto, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero justamente eso demuestra que sí que hay la noción al menos de ese espacio, ¿no? De ese espacio de la validez, ¿no? Eso es lo que llamamos la forma, lo a priori, ¿no? En qué consiste que algo sea reconocible como efectivamente experiencia y no, por ejemplo, sueño, alucinación o lo que queráis, ¿no? Y esto quiere decir, por lo tanto, eso es lo que llamamos la forma, lo a priori, en qué consiste que algo sea reconocible como conocimiento, experiencia, ¿no? Como válido, por tanto, como ente, como cosa, como algo que en efecto hay, ¿no? Por lo tanto, algo así como en qué consiste el haber mismo, ¿no? En qué consiste el haber mismo, ¿no? ¿Qué cosas hay? En qué consiste el haber mismo. Bien. Por lo tanto, algo así como qué condiciones son comunes a todo lo que hay, puesto que justamente en el cumplimiento de esas condiciones consiste el que lo haya, ¿no? ¿De acuerdo? Algo así, ¿no? Condiciones son comunes. Entonces nos habíamos metido ya en esta averiguación en los últimos minutos de la clase de ayer, nos habíamos metido en esta averiguación y habíamos empezado, por lo tanto habíamos empezado por constataciones que el único problema que tienen para ser entendidas no es el que sean difíciles, sino justamente que son demasiado inmediatas y demasiado evidentes, ¿no? Para no al decir eso no ha dicho absolutamente nada. Sin embargo, pues ya empezábamos a ver que comportan algunos problemas, aunque sean tan evidentes, o quizá por eso, porque son tan evidentes y que por tanto siempre las hemos dejado ya atrás, pues por eso puede haber ahí efectivamente problemas no asumidos como tales, ¿no? Entonces, una primera cosa, decíamos ya ayer, bueno, lo que hay siempre es múltiple, ¿no? O sea, lo que hay siempre tiene alguna extensión, alguna dispersión, ¿de acuerdo? Siempre
siempre tiene, pues, digamos, partes, o trozos o pedazos, como le queréis llamar, ¿no? Lo que hay siempre es múltiple, o sea, lo que se experimenta siempre es múltiple, ¿no? Y decíamos, siempre es múltiple, además, eso comporta que es, por así decir, infinitamente múltiple. Porque si todo lo que hay es múltiple, ¿no? Entonces, pues, se compone de partes que a su vez, puesto que las hay, se compondrán de partes, las cuales a su vez, puesto que las hay, se compondrán de partes, y así indefinidamente. Por lo tanto, siempre habrá partes y partes de partes y partes de partes de partes, ¿no? La divisibilidad de principio es infinita, de principio. Otra cosa es que luego, pues, cada cuerpo en particular se deje dividir o no se deje dividir. Pero como cosa inherente, por así decir, al espacio mismo de la presencia de cosas, pues sí, lo que hay es que siempre podemos, cualquier tramo lo podemos dividir en tramos más pequeños, ¿no? Cualquier tramo lo podemos dividir en tramos más pequeños. Pluralidad, pues, pluralidad, pero, decíamos, a lo mejor parece un lugar común, pero es preciso atender a lo que tiene de verdadera constatación y no simplemente de repetición de fórmulas, ¿no? El hecho de que, bueno, para todo lo paradójicamente que queráis, pero evidentemente para que algo sea múltiple tiene también que ser uno, ¿no? Para que sea múltiple tiene que ser uno, ¿no? Por aquello que apresuradamente decíamos en los últimos segundos de la clase de ayer, ¿no? De que bueno, pues no tiene sentido hablar de varios, no tiene sentido hablar de varios si no se los está considerando juntos, conjuntamente, de alguna manera, ¿no? O sea, no hay pluralidad, si esa pluralidad no está recogida, reunida y enlazada uno con lo otro, de algún modo, el que sea, ¿no? De algún modo. Por ejemplo, pues no habría transcurrir del tiempo, para indicar algo que tiene que ver con pluralidad, efectivamente, no habría transcurrir del tiempo si los instantes pasados no fuesen de alguna manera, no sé, llamarle recordados o algo así, recogidos, ¿no? ¿De acuerdo? Si no hubiese alguna conexión entre un instante y el siguiente y el otro, ni siquiera se podría hablar de diversidad de instantes. Ni siquiera se podría hablar de diversidad de instantes. Para que haya diversidad, pluralidad, para que haya uno y otro, tiene que haber tiene que haber alguna conexión. Por tanto, los dos aspectos son así, a este nivel de generalidad, los dos aspectos son inseparables. Es decir, que, por así decir, la experiencia es múltiple porque es una, ¿no? Es múltiple porque es una. Porque es una misma. Porque es todo una misma experiencia, ¿no? Porque es todo una misma experiencia. Si no, tampoco tendría sentido decir que es múltiple, ¿no? O sea, es múltiple porque es todo una única experiencia, ¿no? Bueno, esto de que es una única experiencia, a pesar de que parece una vulgaridad, pues ya también muy apresuradamente, como lo otro decíamos al final de la clase de ayer, que tiene una traducción muy concreta y que efectivamente sirve para diferenciar la experiencia válida de cualquier cosa del tipo alucinación, juego de imágenes, juego de figuras, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? O situación de gabinete de psicólogo, etcétera, ¿no? O sea, sirve para diferenciar la realidad, la experiencia efectiva de esas otras situaciones de juego, digamos, sin cuestión de validez, ¿no? O sea, sin cuestión de qué es lo que en verdad hay, ¿no? Que es el hecho de que aquello que decíamos de que yo podría tener dudas de si aquello que veo a lo lejos, decíamos al final de la clase de ayer, podría tener dudas de si aquello que veo a lo lejos, estando a la orilla del mar, es un barco o es una nube, ¿no? Podré tener dudas porque no lo veo lo bastante y bien, y entonces no sé, digamos, con qué otras cosas que he visto o que podría ver, asociarlo, conectarlo, etcétera. Podré tener dudas de si aquello que veo a lo lejos es un barco o es una nube. Pero si de lo que se trata es de experiencia, de conocimiento, y no simplemente de un juego de imágenes, sueños, alucinaciones o lo que sea, entonces de lo que no tengo dudas es de que si es un barco no es una nube, y si es una nube no es un barco, y de que será o lo uno o lo otro, o una tercera cosa, pero en todo caso una y solo una, ¿no? En otras palabras, que a la noción de validez, a la noción de conocimiento, a la noción de efectiva experiencia,
le es inherente el que hay una interpretación y solo una que es la válida, que podremos seguir teniendo indefinidamente dudas sobre cuál es, ¿no? ¿De acuerdo? Puedo seguir pensando indefinidamente que a lo mejor he visto mal, ¿de acuerdo? Pero esa misma duda no tendría sentido. Esa misma duda que puedo seguir teniendo indefinidamente de si he visto mal y de si me voy a despertar de un momento a otro, esa misma duda no tendría sentido si no estuviese asumiendo que es que de todos modos que suyo hay una interpretación que es la buena, ¿no? Si no estuviese asumiendo que hay una interpretación que es la buena, ni siquiera tendría sentido de decir siempre puedo seguirme equivocando, porque no tendría sentido la noción de equivocarse, ¿no? ¿De acuerdo? No tendría sentido la noción de equivocarse, ¿no? Si no estuviésemos asumiendo que hay una interpretación de lo que hay que es la buena, ¿no? Eso no ocurre con otras cosas. Fijaros bien, además veremos avanzando más adelante, cuando sigamos hablando de Kant, veremos que efectivamente eso no ocurre en otras situaciones en las cuales precisamente es que no es cuestión de conocimiento ni de cosa, sino de otro tipo de asuntos, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando hay cuestión de conocimiento, de cosa, de realidad, digamos, ¿qué quiere decir esto de conocimiento, cosa, realidad? Pues quiere decir que, sepamos o no cuál es, hay una lectura, digamos, que es la buena de cada vida, ¿no? Esto no ocurrirá, en cambio, lo veremos, cuando entren por medio cosas que, digamos, no son realidad sino ficción, por principio, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando entren por medio este tipo de cosas, que también tendrán su valor, ¿no? ¿De acuerdo? Cosas que por principio sean ficción, ¿no? ¿De acuerdo? Que serán muy importantes. A lo mejor las más importantes de todas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en todo caso, sean ficción, bueno, pues cuando sea ficción, entonces precisamente no ocurrirá esto. O sea, ¿cuál es la diferencia de ficción frente a realidad? Pues precisamente que en ficción no se plantea la cuestión de cuál es la interpretación verdadera, ¿no? ¿De acuerdo? No se plantea eso de, bueno, pero ¿es barco o es un tren? ¿No? No lo sé, pero tendrá que ser o lo uno o lo otro, o una tercera cosa, pero una y solo una, no. Esto es inherente al concepto precisamente de verdad, de validez, de verdad, de validez, si queréis llamarle así provisionalmente, de realidad, ¿no? Digamos, univocidad, el postulado de univocidad, ¿no? El conjunto de lo presente, digamos, tiene en su conjunto una interpretación unívoca, ¿no? Que volvemos a decir en lo de que no estamos haciendo psicología, ¿no? Entonces, de hecho, a lo mejor es que de hecho no. De hecho, dos observadores frecuentemente no estarán de acuerdo. Bueno, pero justamente el que no estén de acuerdo y el que incluso puedan pelearse entre sí, pelearse no si son civilizados, pero por lo menos discutir, ¿no? O someterlo a prueba o hacer ulteriores experimentos, por tanto, precisamente el hecho de que no estén de acuerdo demuestra que ambos están asumiendo que hay una y solo una que es la buena. Si no, ni siquiera podría decirse que no estén de acuerdo. Eso no sería un desacuerdo, ¿no? Si ninguno de los dos asume que tiene que haber una que sea la buena, ¿no? Pues no sería posible discutir. Bien, entonces, no solamente pluralidad, decíamos, no solamente pluralidad, bueno, por un lado pluralidad, pero por otro lado, como inseparable, como la otra cara de inseparable de esa pluralidad, que toda esa pluralidad tiene que poder ser contemplada junta, digamos, tiene que ser la pluralidad de una única secuencia, ¿no? Tiene que ser la pluralidad de una única secuencia, o sea, dicho de otra manera, que esa pluralidad tiene que estar recogida y enlazada, reunida el uno con lo otro, de alguna manera, y además de una manera que, en cuanto a validez, se supone que es una sola, ¿no? Porque a fin de cuentas el barco o nube de antes, no sé si es barco o nube, pues lo que quiere decir en el fondo es que no tengo definitivamente claro, no tengo datos suficientes sobre con qué debo conectar, cómo debo conectar esa mancha que veo allí al fondo con todo lo demás, ¿no? De acuerdo con qué, digamos, experiencias anteriores debo conectarlo, etc., ¿no? De acuerdo, por tanto, esa duda quiere decir, bueno, pues tengo dudas respecto a la manera de conectar unos con otros los elementos de la pluralidad de lo que se percibe, ¿no?
tengo dudas sobre cómo conectar unos con otros esos elementos. Pero si tengo dudas sobre cómo conectar unos con otros, entonces es que estoy suponiendo que hay una conexión y solo una que es la buena, si no tampoco tendría dudas. Simplemente jugaría con ello y punto, ¿no? Bien, por lo tanto, pluralidad y al mismo tiempo univocidad en cuanto a cómo está, digamos, agrupada, reunida, enganchada unos elementos con otros, esa pluralidad, ¿no? Respecto a cómo está, digamos, agrupada en conjuntos y subconjuntos, esa pluralidad, agrupada en conjuntos y subconjuntos, es decir, en cuanto a cómo esa pluralidad está, digamos, constituida en figura, constituida en figura. Pluralidad en cuanto a cómo esa pluralidad está constituida en figura. Porque efectivamente figura, ¿por qué he metido aquí la palabra figura? Bueno, a lo mejor pues a alguno le va mejor otra palabra, es igual, no es una cuestión de Kant emplea muchas, ¿no? Y además Kant no es especialmente buen escritor, ¿no? Especialmente buen expositor, entonces no es un modelo en ese aspecto, evidentemente hay que leerlo porque no hay otro, es el único Kant que tenemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que se exprese especialmente bien, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿por qué he metido la palabra figura? Bueno, pues porque en efecto, figura significa, tierra o no tierra, hoy sí, ¿no? Porque en efecto, ¿por qué he metido ahí la palabra figura? Pues porque en efecto, figura significa las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, figura significa que hay una pluralidad de elementos, pero también que esa pluralidad está estructurada. ¿Entendido? Es decir, que en este momento, por ejemplo, lo que yo tengo delante en este momento, ¿no? O sea, está estructurada y está agrupada de una manera determinada. Por ejemplo, que desde aquí hasta aquí llega una cosa y aquí empieza otra cosa, ¿no? Está claro. Vamos por caso, lo que yo en este momento estoy percibiendo, ¿no? Lo que yo en este momento estoy percibiendo, bueno, pues no solamente, por así decir, cada punto tiene un color, eso es lo que llamaríamos la pluralidad, si queremos considerarla por separado, ¿no? Pero eso es una abstracción en el sentido de considerar separadamente lo que de suyo no se da separado, ¿no? Que es lo que significa la palabra abstracción. Sí, o sea, por una parte es evidente, cada punto tiene un color, claro, cada punto tiene un color, pero no solamente cada punto tiene un color, sino que además pues esos puntos se juntan unos con otros en determinadas subfiguras dentro de la figura. Por ejemplo, pues desde aquí hasta aquí este subconjunto de puntos es precisamente esta silla, y aquel subconjunto de puntos es precisamente aquella persona, ¿no? O sea, no solamente cada punto tiene un color, sino que además están agrupados de una manera más o menos compleja en conjuntos y subconjuntos de puntos. Y eso quiere decir, no solamente hay una pluralidad, o sea, no es una mera pluralidad, sino lo que llamamos hace un momento una figura. Una figura. Sí, esa pluralidad está estructurada, agrupada, reunida de una manera o de otra en conjuntos o subconjuntos. Por tanto, no hay solamente la pluralidad, sino también algo así de cómo se construye la figura. Es decir, por dónde se trazan límites. Prefiero dar un modo, ¿no? Por dónde se trazan límites, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. Dos elementos, por lo tanto. Dos elementos que mencionamos solamente para decir que son inseparables en uno del otro. ¿De acuerdo? O sea, ambos elementos, cada uno considerado por separado, es lo que hace un momento llama una abstracción. Y solamente los mencionamos por separado justamente para decir que no son separables, ¿no? Que donde hay el uno hay el otro, porque hemos dicho que no hay pluralidad si no está recogida de alguna manera, si los varios no están juntos de alguna manera, ¿no? Igualmente, pues no se puede hablar de una unidad si no es la unidad de varias partes o de varias cosas. Ellos son dos términos que no tienen sentido uno sin el otro, ¿no? Bueno, los dos elementos. El primero de los dos elementos que he mencionado, es decir, la pluralidad, bueno, pues por así decir, es en cada caso, cada momento, en cada instante, como le queráis llamar, la que hay. Es en cada caso la que hay. Por así decir, es un singular.
ahora pasa esto precisamente, ¿no? Y en cualquier otra, y tan pronto como lo he dicho, ya no, ya pasa otra cosa distinta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eso es un símbolo. O sea, esa pluralidad es un símbolo. En cambio, la manera en que se agrupan los términos de esa pluralidad unos con otros, eso de qué puntos se juntan con qué otros puntos para constituir una figura, ¿no? Qué puntos se juntan con qué otros puntos para constituir, por ejemplo, la figura de una silla, la figura de una persona, e incluso la figura de conjunto constituida por todas esas, ¿no? ¿De acuerdo? Un aula con alumnos y un profesor dentro, o bien más aún, sigamos todo lo que queramos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, o sea, eso, es decir, la manera en que se constituye la figura, eso es hasta cierto punto repetible, ¿no? Hasta cierto punto repetible. Es decir, que en principio, claro, lo que pasa es que es muy difícil que de hecho, efectivamente, se repitan figuras de una cierta complejidad, como por ejemplo eso que estaba describiendo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eso de exactamente esta misma composición de aula, con este mismo tipo de figuras dentro, etcétera, etcétera. Es muy difícil que se repitan exactamente figuras de una extraordinaria complejidad, ¿no? Y la complejidad empieza a ser extraordinaria enseguida, ¿no? Pero sí que hay una diferencia, entre la pluralidad misma, que es en cada caso la que hay, ¿no? Y el modo de agrupar, digamos, los puntos unos con otros, el modo de agrupar los puntos unos con otros en determinadas figuras, que eso responde a fórmulas repetibles. Claro, como mejor se ve esto es recordando una ilustración que empleamos el primer día para otra cosa. Una ilustración que empleamos el primer día de clase, la empleamos para otra cosa, pero de todas formas puede servirnos aquí ahora. Aquello que dijimos cuando, creo que fue un triángulo, ¿no? Fue un triángulo, lo que empleamos como entonces, habíamos hablado para decirlo de juicio analítico, ¿os acordáis? Para decirlo de juicio analítico, del triángulo como mera lista de notas, y habíamos dicho, no, pero un triángulo en matemáticas, nunca es una mera lista de notas, sino que es decíamos, un mandato de construcción, una orden de construcción, ¿no? Hágalo usted así, o sea, coloque usted 3 líneas de manera que se crucen, ¿no? ¿De acuerdo? Y colóquelo de todas las maneras que pueda, ¿no? A ver si encuentra alguna manera en la que no se pueda hacer eso de trazar la paralela por el vértice al lado opuesto, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, por tanto, digamos, en matemáticas, un triángulo siempre es una regla para hacer una construcción, ¿no? Una regla para montar una figura, ¿no? Una regla para construir una figura, para producir una figura. Y producir una figura quiere decir precisamente eso que decía hace un momento, de juntar diversos puntos unos con otros, ¿no? O sea, producir una figura, claro, lo que pasa es que en este caso, pero por eso lo podemos poner como ejemplo, son puntos en abstracto, es decir, no importa de qué color, olor, sabor sean, ¿no? ¿De acuerdo? Si en vez de un triángulo fuese otro tipo de objeto, pues a lo mejor sí sería relevante qué color tengan los puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Para un triángulo evidentemente no, por eso es un objeto matemático, ¿no? Ya lo veremos más adelante esto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, para hacerlo más sencillo, es decir, para hacerlo más abstracto y para prescindir de complicaciones de entrada, procedemos de momento, no para siempre, ni quizá ni siquiera para hoy mismo, así. Procedemos de entrada así. Eso que llamábamos un triángulo en su momento, para decir qué era realmente un triángulo para un matemático, es un modo de juntar, dentro de la pluralidad esa que siempre hay de puntos, un modo de reunir determinados subconjuntos de puntos o determinados subconjuntos de puntos en una figura, ¿no? En una figura que formará parte, naturalmente, de la figura más amplia de lo que esté aconteciendo en cada caso, en cada momento, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es un caso, es efectivamente un movimiento de juntar una pluralidad en una. Lo veis más claro todavía, quizás, si en vez de un triángulo decimos un círculo, porque ahí hasta
digamos, para andar por casa y sin suponer que esa sea la última definición que pudiera dar un matemático, ¿no? Pero para andar por casa, pues hasta podemos formular, digamos, la regla esa, o el modo ese, o el procedimiento, o la orden operativa. Es algo así de, coja usted un segmento de línea, mantenga fijo uno de los extremos y mueva libremente el otro, ¿no? Eso es un círculo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es la regla, digamos, eso es la manera de seleccionar determinado subconjunto de puntos de la pluralidad que siempre hay, constituyendo una determinada figura, ¿no? Seleccionando los puntos de esta manera, coja un segmento de línea, mantenga fijo uno de los extremos y mueva libremente el otro, ¿no? ¿De acuerdo? Mueva libremente. Y eso sí es, quizá no sea la última, pero sí es una definición matemática de círculo, puesto que es efectivamente algo que genera operativamente un círculo, ¿no? Lo que discutíamos en su momento, diciendo que para decir que los juicios de la matemática no son analíticos, era precisamente que la matemática procede de esta manera y no por lectura de las notas, o sea, no por otro tipo de definición que sería simplemente una lista de notas, decíamos, ¿no? Una lista de notas. En el caso de círculo sería, por ejemplo, curva, o circunferencia, sería, por ejemplo, curva cuyos puntos distan todos lo mismo de uno fijo, ¿no? Eso sería una definición del tipo lista de notas, ¿no? Y entonces eso daría lugar a un juicio analítico, ¿no? Por ejemplo, si un círculo es siempre tal que todos los puntos distan lo mismo de uno fijo. Bien, pero no, digamos, justamente no se procede así. Entre otras cosas porque una definición de ese tipo, del tipo lista de notas, ni siquiera garantiza que efectivamente haya alguna figura en la cual se cumpla esa condición. En el caso de círculo, lo que pasa es que estamos cansados de saber que sí que la hay, ¿no? Pero recordad lo que pasaba con el decaedro regular, ¿de acuerdo? Eso es una definición por lista de notas, decaedro irregular, ¿no? Y no lo hay. Por lo tanto, eso no posibilita para operar, o sea, una definición de ese tipo no posibilita para operar con ese objeto matemáticamente. ¿Entendido? Mientras que una definición del otro tipo que he dicho antes, círculo es, coja usted un segmento de línea, deje fijo uno de los extremos y mueva libremente el otro, eso sí garantiza que eso es efectivamente un objeto, es decir, que eso no es como decaedro regular o como triángulo biobtusángulo, sí lo garantiza, puesto que te dice qué tienes que hacer para construirlo, ¿no? Por lo tanto, obvio que lo hay, puesto que te dice, haga usted esto y sale, ¿no? Haga usted esto y sale. Bien, entonces, bueno, este tipo de eso que he dicho el círculo, el triángulo, eso que he dicho, el círculo del triángulo, que en cambio no podría hacerlo con el decaedro regular ni con el triángulo biobtusángulo, ¿no? Eso que he dicho del círculo del triángulo, bueno, pues puede servirnos como ilustración de lo que he dicho hace un momento de que no solamente hay pluralidad de puntos, instantes, o como le queráis llamar, sino que además siempre hay figura, es decir, una manera de juntar puntos unos con otros, una manera mucho más compleja siempre, claro, de juntar puntos unos con otros, de forma que, pues, por ejemplo, desde aquí hasta aquí llega la figura de la silla, y desde aquí hasta aquí la figura de la otra silla, y desde aquí hasta aquí la figura de esta persona, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Es un ejemplo, lo que he dicho de círculo o de triángulo, es un ejemplo de eso, o sea, de juntar puntos, una regla, manera, determinación de cómo se juntan puntos de la pluralidad para hacer una figura. Lo que pasa es que, claro, es una ilustración de eso, pero una ilustración muy limitada porque muy limitada, puesto que lo hemos hecho precisamente para poder hablar con una cierta facilidad del tema. Aquí lo hemos hecho de forma que se ha tratado siempre de figuras que se pueden construir con independencia del contenido de los puntos en cuestión, o sea, de eso que llamamos antes el olor, color o sabor de los puntos en cuestión, ¿no? Es decir, los puntos que se juntan para formar un círculo mediante esa regla que he dicho, pues son, digamos, puntos en abstracto, ¿no? Bueno, como veremos en su momento, precisamente eso es lo que hace de esos conceptos matemáticos, ¿no? El que sean solo puntos. En otro caso no serían puntos, sino instantes, por ejemplo, si se tratase de números, o sea, no de figuras, sino de números, ¿no? El número 7 o el número 8 es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿de acuerdo? También los números son siempre eso, son siempre maneras de juntar
una pluralidad en alguna figura, ¿no? En ese caso no son puntos o no tienen por qué serlo, sino que puede ser simplemente algo sucesivo, instantes, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso, tanto en los números como en las figuras, pues efectivamente no importa nada qué color, digamos, tengan los puntos, y no importa nada que haya en los instantes en cuestión, ¿no? No importa nada que haya en los instantes en cuestión. Para otro tipo de constituciones de figura, sí que puede ser eso relevante, ¿no? Sí que puede ser relevante el olor, color, sabor, dureza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como no soy zoólogo, no entro en si un caballo puede ser de cualquier color, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que la figura que quisiéramos pintar, para entenderlo, no puede ser la de un círculo, sino la de un caballo, ¿no? Como no soy zoólogo, no entro en si un caballo puede ser de cualquier color, pero lo que seguro que ocurre es que no puede ser de cualquier dureza, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede ser duro como el diamante, pongamos por caso, y eso también es algo que es equiparable a olor, color, sabor. Ya hay algo de contenido, Si tú tocas, y te dejan, ¿no? Si tú tocas y lo encuentras duro cual diamante, pues eso no es un caballo. Ya has llegado a la conclusión de que no responde a la noción caballo, ¿no? O sea que, digamos, ahí no se deja pintar la figura de un caballo, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso, por ejemplo, no puede ser quizá, no soy zoólogo, quizá de cualquier tamaño, ¿no? ¿De acuerdo? Si tiene 1 kilómetro de extensión, pues tampoco es un caballo, ¿no? Mientras que círculo sí, el círculo es la misma regla para pintar un círculo más pequeño que uno más grande, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahora bien, de todas maneras hay algo en común, que es que tanto en un caso como en otro, con una pluralidad, tanto en un caso como en otro, con una pluralidad de puntos, con sus olores, colores, sabores, durezas, etcétera, se construye una figura. Por tanto, las dos cosas que dice, hay pluralidad, pero no solo pluralidad, sino figura. Por tanto, pluralidad y a la vez unidad, ¿no? ¿De acuerdo? Pluralidad y a la vez unidad. La diferencia, repito, es que en el caso de un concepto como los de la matemática, digamos, las condiciones para que en concreto pueda darse una figura incluyen, digamos, eso que llamamos el olor, color, sabor, dureza, etcétera, que hay en cada punto, en cada instante, incluyen contenidos, mientras que los conceptos de la matemática hemos visto que se refieren a una pluralidad en abstracto. Los conceptos de la matemática se refieren a una pluralidad en abstracto, una pluralidad de meramente puntos o instantes, nada más, a los cuales les es indiferente el olor, color, sabor o lo que sea que haya en ellos, ¿no? Pero vamos a ver, ¿a dónde íbamos con todo esto? ¿Qué es lo que nos interesa ahora, en este momento de la exposición, de esto que estamos diciendo? Bueno, lo de que hay figura, por lo tanto no solamente hay pluralidad, sino una manera de reunir esa pluralidad, de reunirnos con otros elementos o términos de esa pluralidad. Y decíamos, mientras que la pluralidad que hay es en cada caso la que hay, y punto, en cambio la regla es algo eventualmente repetible. Es decir, es la misma regla la que me sirve para pintar un círculo, para juntar puntos en una figura circular en una ocasión, que en otra. O sea, la regla esa para formar figura es eventualmente repetible. No es, digamos, similar. No es similar. Bueno, pues la misma regla, esa de cojas un segmento de línea, déjese uno de los extremos y muévase libremente el otro, me vale cada vez que se trate de considerar un círculo. No importa de qué tamaño, no importa nada, ¿está claro? Y es lo mismo ahora que luego, ¿no? Es más, incluso aunque importase de qué tamaño, no por eso seguía siendo repetible. La cuestión es simplemente que la misma regla, exactamente la misma, se puede aplicar otra vez y otra vez y otra vez. Se pueda, en principio, eso no quiere decir que alguna vez se vaya a repetir alguna figura dada, pero en principio es repetible. No lo es, en cambio, la pluralidad misma de puntos que la constituyen, ¿no? Será con otros puntos. Cuando se repita será con otros puntos, que harán la misma composición, pero serán otros que los anteriores. Harán la misma composición, pero serán otros que los anteriores. Por lo tanto, en eso que he dicho de la pluralidad, que al mismo tiempo es unidad, de la pluralidad que no es solo pluralidad, sino figura, ¿de acuerdo? Sino figura. Ahí hay dos elementos, uno, digamos, estrictamente singular, no repetible, y el otro en cambio repetible.
Uno singular y el otro, en cambio, aplicable eventualmente a otro caso y a otro y a otro y a otro y a otro, ¿no? A otro y a otro. Bueno, vamos a ver, entonces, estos dos elementos, bueno, incluso tienen dos nombres diferentes, bueno, incluso tienen nombres diferentes, o sea, tienen nombres que se repiten con frecuencia en el texto de Kant, ¿no? Vuelvo a decir, Kant no es muy buen expositor, quizá no siempre elige muy bien los nombres, a veces simplemente como ya dije el otro día, pues los traduce de algo latino que aprendió en la escuela y los traduce sin preocuparse demasiado de cómo traduce al alemán, traduce de la manera, digamos, más obvia, más directa, casi asumiendo que el lector sabe latín también y que detrás de eso reconoce las palabras latinas que le han servido a él de apoyo, ¿no? Pero bueno, y por otro lado también es que en el sentido de que además no es muy consecuente, ¿eh? Es decir, que por así decir, a veces se olvida, ¿no? A veces se olvida de que ha fijado un término, de que ha, digamos, exclusivizado un término para una determinada cosa y emplea ese término para otra, de modo que genera confusión, ¿no? ¿De acuerdo? A veces se olvida, ¿no? Se olvida de que ha especializado un término en determinado sentido, y lo emplea para otra cosa, o bien emplea para eso momentáneamente algún otro término, ¿no? Pero bueno, esto no impide que efectivamente ahí haya una cierta fijación del término. Como hemos empleado la noción conocimiento, a pesar de todo eso que hemos tenido que hacer de insistir en que no estamos haciendo psicología y que por conocimiento entendemos la validez y todas estas cosas, pues seguimos empleando términos que proceden efectivamente de las explicaciones tradicionales en latín del fenómeno conocimiento, ¿no? Y entonces resulta que, vamos a ver, como eso que he llamado la regla, es decir, la manera de constituir la figura, que es repetible, es repetible una vez y otra vez y otra vez, puesto que es repetible, es eso que llamamos un universal, ¿no? Es eso que llamamos un... No, esto no se da todavía el término, pero quiere claro, es eso que llamamos un universal. Un universal quiere decir algo que es aplicable eventualmente a otro caso y a otro y a otro y a otro y a otro. Cuando digo que lo es eventualmente, quiero decir que no es imprescindible que lo sea de hecho, ¿no? A lo mejor no hay otra ocasión de emplear ese universal, ¿no? Porque no se vuelve a producir algo que tenga esas mismas características, pero en principio ese contenido de suyo sí que sería, digamos, repetible, aplicable a otro caso y a otro caso y a otro caso y a otro caso. Entonces, eso que llamamos la regla o la manera en que se juntan, eso es universal. Y como es universal, pues le llamaremos como un término que efectivamente no siempre, ahí tenemos otro problema. No siempre la palabra que voy a decir en la etapa de la modernidad precedente a Kant no siempre significa universal, pero bueno, Kant elige creando cierta confusión quizá, pero elige efectivamente esta palabra que voy a decir en su acepción, en una de sus acepciones tradicionales, que es la de significar universal, es decir, contenido que es aplicable a este caso, y a este, y a este, y a este, y a este, y así hay, digamos, infinitos posibles. Es la palabra concepto, la palabra concepto. O sea, por tanto, aquí sí, por ejemplo, a lo mejor en Descartes o en Leibniz, no, lo digo porque a lo mejor habéis estudiado esos autores, ¿no? A lo mejor en Descartes o en Leibniz, concepto no significa universal, ¿entendido? O a veces, a lo mejor sí, a lo mejor no, en fin, esto no lo tenemos que dilucidar en esta clase, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no siempre significa universal, por lo menos no siempre. Pero bueno, en Kant, y mientras se emplee esta terminología que estoy diciendo ahora, que no será tampoco de totalmente consecuente, pero sí que será, digamos, la mayoritaria, ¿no? Se le llama concepto a ese aspecto de la cuestión, a ese aspecto, digamos, repetible y por tanto universal, por tanto a eso que sustantivamente es una manera de juntar, una manera de constituir una figura, ¿no? Una manera de constituir una figura, una manera de juntar una pluralidad en una unidad, una manera de que una pluralidad esté reunida en una unidad, ¿no? Se llama concepto, por tanto, efectivamente, el círculo de antes, las dos definiciones que he mencionado, pues
las dos definiciones que he mencionado, una que es, digamos, la que he dado por buena, que es la de coja usted un segmento de línea, mantenga fijo uno de los extremos, etcétera. Una es esa, la otra es la que no era tan buena porque ni siquiera por sí misma garantizaba que hubiese, que fuese posible un círculo, ¿no? Que era la de curva que cumple la condición de que todos sus puntos distan una cantidad fija de uno determinado, ¿no? Vamos a ver, o sea, efectivamente, en ambos casos, por supuesto, en un caso y en el otro, de hecho, definimos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que eso hay que demostrarlo, claro. Sabemos que definimos lo mismo, aunque solo sea por la geometría elementalísima que todos conocemos, ¿no? Pero hay que demostrarlo, que efectivamente... O sea, habría que demostrar, eso no es una definición, es un teorema, de que lo une esas dos definiciones, la una coincida con la otra, ¿no? O sea, que precisamente moviendo el segmento ese, pues se obtenga una figura de esas características, ¿no? Es una demostración muy sencilla, evidentemente, pero es una demostración, o sea, no es una sinonimia entre las dos definiciones, ¿no? Bueno, ahí tenemos, dos modos de definir, sí, lo mismo, lo mismo, ¿no? Dos modos de definir lo mismo, y ¿por qué decía esto ahora? Pues porque, efectivamente, de los dos modos, de cualquiera de los dos modos, lo que definimos es universal, es decir, es algo que es repetible, ¿no? Es algo que se puede encontrar una vez, y otra, y otra, y otra, y otra. ¿Se encontrará o no? Pero en principio existe, ¿no? Entonces tenemos por ese lado el concepto, o sea, el concepto, por lo tanto, es eso de la fijación de cuál es el modo en que se juntan las impresiones, el modo en que se juntan los términos de la pluralidad, el modo en que se junta la pluralidad constituyente, ¿no? Claro, o sea, de cualquiera de los dos modos que hemos dicho, definimos universal, por tanto, definimos algo repetible en un caso y otro, que no es ni más ni menos que esa determinación del modo en que la pluralidad se constituye en figuras, ¿no? Fijaros que esto efectivamente coincide con cómo dijimos en el primer momento, ya al final de la clase de ayer, ¿no? ¿Cómo coincide exactamente con cómo dijimos en el primer momento eso de que no solamente había pluralidad, sino que había unidad, porque siempre había una determinación de cómo se asocian unos con otros los elementos de la pluralidad, o sea, de con qué se conecta cada cosa, ¿no? Es más, no, antes todavía de eso dijimos, si no recuerdo mal, antes incluso de hablar de conectar los elementos de la pluralidad unos con otros, dijimos, si hay pluralidad, también siempre hay unidad, ¿no? Puesto que no se puede hablar de varios si no es porque de alguna manera se los considera juntos, o de alguna manera están juntos, ¿no? Y dijimos, y eso de que hay unidad, se ve efectivamente en que si estamos hablando efectivamente de conocimiento, de experiencia, por lo tanto de verdad, de realidad, y no de un juego con imágenes, o un juego de alucinaciones, o de gabinete de psicólogo, o algo así, o de interpretar ficciones, por ejemplo, o algo así, ¿no? Si estamos hablando de realidad, o sea, de conocimiento, entonces asumimos aquello de que no hay más que una interpretación que sea la buena, aquello de que yo podría tener dudas y seguir teniéndolas siempre sobre si aquello que veo a lo lejos es un barco o es una nube, pero que el hecho mismo de que tenga dudas presupone que estoy asumiendo que o es un barco o es una nube, o en todo caso una tercera cosa, pero siempre una y solo una. Por tanto, hay una interpretación que es la buena, y eso es precisamente lo que nos permite dudar. Si no tendríamos ninguna duda. Si fuese igual en una interpretación que otra, cumpliendo otras condiciones, vaya usted a saber cuáles, pues entonces no habría duda, simplemente jugaríamos, ¿no? Y eso se dará en otros contextos, además, en otros contextos en los que no se está hablando de conocimiento, sino de otras cosas. Bien, entonces, bueno, pues digo que efectivamente lo que acabo de decir hace un momento del concepto, del universal, por ejemplo, círculo, ¿no? Por ejemplo, círculo, pues salió el ejemplo de caballo, ¿no? Caballo, pues eso es ni más ni menos que el barco o nube del primer momento, ¿no? ¿De acuerdo? El barco o el nube del primer momento. Es decir,
Si tengo dudas, o sea, es el qué es, ¿no? El qué es, digamos, el predicado. El predicado, esto es un caballo, esto es un barco, esto es una nube, ¿no? El predicado, bueno, va detrás del es, ¿no? ¿De acuerdo? El predicado del juicio, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso le llamamos el concepto, ¿eh? Por eso le llamamos el concepto. El ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, ¿qué predicado le corresponde? ¿No? ¿Qué predicado le corresponde? Efectivamente, eso es, ¿no? Incluso si tengo dudas sobre si es barco o es nube, si tengo dudas sobre si es barco o es nube, las tengo precisamente porque digamos, no hay las suficientes, digamos, no hay la suficiente definición en lo que aparece, como para saber, digamos, con qué tengo que asociarlo y con qué no tengo que asociarlo, ¿no? Y por lo tanto no hay suficiente definición como para elegir un modo u otro de construir la figura, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues queda un margen a la inventiva de cada cual, pero se supone que ese margen es de suyo eliminable, y si no, no estaríamos hablando de realidad o de conocimiento, sino de alguna otra cosa, de definiciones o lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, por un lado el concepto, ¿no? ¿Ha quedado claro? El concepto que además queda claro que es concepto porque es universal y además porque es eso que llamamos el predicado, ¿no? Eso que llamamos el predicado, es decir, ¿qué es eso que aparece, no? ¿Qué es eso que aparece? Eso que aparece es un caballo, es un círculo, es un barco, es una nube. Es caballo, es círculo, es barco, es nube. Bien, por un lado el concepto, ahí lo llamamos concepto, y entonces del otro lado queda la pluralidad misma, que de esas sí que hemos dicho que eso sí que no es repetible, o sea, precisamente por eso decimos, la pluralidad, eso sí que no es repetible, pero precisamente por eso podemos decir que la misma regla para constituir figura se puede aplicar ahora a esta pluralidad, luego a esta otra, luego a esta otra y luego a esta otra, y por lo tanto podemos ver un caballo, otro caballo, otro caballo, otro caballo, ¿no? ¿De acuerdo? Justamente porque en cambio la pluralidad que hay, eso es absolutamente singular, ¿no? Ahí no hay nada de universalidad, Entonces, a ese otro término, precisamente por ese carácter de singularidad, de no repetibilidad, por lo tanto de no separabilidad del caso singular dado, pues la palabra de Kant en principio es una palabra alemana que se suele traducir al castellano, que se suele traducir al castellano por intuición o intuir, ¿no? Intuición o intuir. Pero cuidado, aquí lo de intuición no significa nada más que ese carácter de inseparabilidad respecto de la situación inmediata y concreta, ¿no? Nada más que eso. Inseparabilidad respecto de la situación inmediata y concreta, ¿no? Singular. Intuición no dice nada más que eso, que nadie piense en otras connotaciones que tiene a veces casi maravillosas, ¿no? O sea, la palabra intuición en nuestro lenguaje más o menos culto, ¿no? No, que tiene nada, es una cosa, en este caso, muy prosaica, muy prosaica, ¿no? Hasta tal punto que, de cierta manera, habría que explicar un poco por qué, pero no es ahora el momento. Habría que explicar por qué, pero no es ahora el momento. Quizás se explique en otro momento. No podemos explicarlo todo en un momento adecuado porque entonces no nos daría tiempo ni siquiera a hablar de Kant, ¿no? En todo el curso. Pero hasta tal punto llega ese carácter, digamos, prosaico y elemental y obvio de la palabra intuición, que a veces no, o sea que otra palabra para eso mismo, repito, no voy a explicar ahora por qué, pero otra palabra para eso mismo es simplemente sensación, simplemente sensación. Conceptos que se pone tanto la sensación como la intuición, ¿no? Sensación o incluso sensación lo emplea más frecuentemente en plural, dice las sensaciones casi siempre, ¿no? Y no la sensación. Y aunque diga la sensación hay que entenderlo como un colectivo, es decir, como el ámbito de las sensaciones en general, ¿no? Que es como se entiende siempre intuición, ¿no? Campo, ¿no? No una intuición, otra intuición, ¿no? De cada puntito, ¿no? O sea, bueno, pues sensación, predominantemente en plural, bueno, naturalmente, pero no hace falta traer ahora a colación las palabras alemanas, porque primero, por supuesto, si quien pueda leer a Kant en alemán, quien pueda leerlo en castellano, claro, no es falta decirlo, ¿no?
pero se dará cuenta enseguida de la correspondencia de los términos. Por lo tanto, no hay nada que añadir al respecto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos pues esos dos elementos y vamos a ver. ¿Y para qué hemos separado esos dos elementos? Bueno, ya he dicho que separarlos, o sea, mencionarlos por separado, lo hemos hecho solamente para decir precisamente que son inseparables, son dos caras de lo mismo, ¿no? Que no puede haberlo uno sin otro. Por lo tanto, cuidado, porque, cuidado, no se diga nunca, tratando de exponer acá, no se diga nunca eso de conocimiento. Esto es uno de los riesgos de emplear estos términos, pero digamos, la culpa es de Kant, no mía, ¿no? Uno de los riesgos de emplear estos términos, pero tenemos que emplearlos porque aparecen en el texto y aparecen masivamente, pero uno de los riesgos, y además históricamente puede ser producido de manera masiva, es que uno entonces empiece a decir cosas tales como, puesto que se habla de conocimiento y se habla de sensación y se habla de concepto, pues conocimiento sensible y conocimiento por conceptos o intelectual o algo así, como queráis llamarle, ¿no? Esa manera de hablar, eso sí que no lo hace Kant y no es kantiano. Está claro, porque no hay conocimiento, ni lo uno ni lo otro son conocimiento. El conocimiento no es más que la inseparabilidad de ambas cosas. ¿De acuerdo? El conocimiento es un fenómeno único y tiene esas dos caras. Por lo tanto, ninguna de las dos caras es ella misma por sí misma conocimiento. No hay dos niveles de conocimiento. ¿Entendido? Entonces, no hay conocimiento sensación y conocimiento concepto. Está claro. El conocimiento es una sola cosa e incluye inseparablemente ambas caras o ambos términos, ¿no? Puesto que siempre hay la pluralidad, pero la pluralidad no la hay si no es recogida, reunida o enlazada de alguna manera. Y esas dos cosas que he dicho ya son la sensación de la, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre hay pluralidad, pero no, la pluralidad no está si no es recogida, reunida y enlazada de alguna manera, y las dos cosas ya son la sensación que hay las dos cosas siempre que hay conocimiento. No hay cosas de conocimiento del otro. Bien, entonces, pero habíamos separado estos dos aspectos o caras del conocimiento, separados, por tanto, en esa operación abstractiva por nuestra parte de considerar por separadas cosas que solamente se justifica precisamente para poder decir que no se puede estar por separado. Habíamos hecho dentro del proyecto que teníamos de buscar eso que llamábamos la forma del conocimiento, ¿no? O sea, de buscar eso que hay en el conocimiento y que no es ningún contenido determinado del conocimiento, sino que es lo que hace del conocimiento precisamente conocimiento, o sea, lo que hace de un contenido, ¿no? Que lo llamamos la forma, del modo que llamamos la forma caballo, es aquello por lo cual esto que tengo en la mano no es un caballo, ¿no? Bueno, estábamos buscando la forma conocimiento, es decir, estábamos buscando, por lo tanto, qué hay, estábamos buscando qué hay siempre que hay conocimiento. ¿Qué hay siempre que hay conocimiento? O sea, qué aspectos, leyes, elementos se dan siempre que hay conocimiento. Siempre que hay conocimiento. Por lo tanto, siempre que comparece alguna cosa. Siempre que hay realidad, digamos, siempre que hay cosa, ¿no? Siempre que hay contenido. Siempre que hay contenido. Buscamos, pues, no ningún contenido determinado, sino lo que es común a todos los contenidos, ¿no? Por eso es, ¿no? Lo que constituye la validez de algo como contenido. La validez de algo como contenido. Bueno, y hasta aquí lo que hemos hecho ha sido digamos, distinguir algo así como dos lados en esa cuestión, el lado pluralidad, ¿no? El lado pluralidad, y el lado pluralidad y el lado, digamos, unidad o fijación de la manera en que se constituye la figura, fijación de la manera en que se constituye la figura, barco con V, caballo, ¿no? Hemos visto esos dos aspectos. Entonces, bueno, hasta aquí no hemos hecho más que reconocer dos aspectos. Vamos a tratar de
vamos a tratar después de la pausa reglamentaria, ¿no? Vamos a tratar después de la pausa reglamentaria, digamos, de ponerles nombres más precisos a esos aspectos considerados como tales y en su conjunto. Es decir, hasta ahora hemos hablado de la pluralidad, hablando de pluralidades determinadas, por ejemplo, la pluralidad de puntos de lo que yo estoy viendo en este momento, ¿no? E igualmente hemos hablado de la unidad, de la constitución de figura, hablando de figuras determinadas, o de constituciones de figuras determinadas, por ejemplo, un círculo, un caballo, etc., ¿no? Ahora vamos a ver cómo le llamamos en general a la pluralidad, y cómo le llamamos en general a la unidad. Después de la pausa.